Nunca me casaré de Bárbara Cartland, capítulo 5. El duque se había criticado a sí mismo durante la noche por ser tan desagradable. Luego se sintió avergonzado cuando el valet entró en la habitación con sus botas limpias, con cierta indiferencia, pero con 3 corbatas lavadas y sin más que la cantidad adecuada de almidón, exactamente como Jenkins podría haberlo hecho. Debido a que pensó que era lo menos que podía hacer para mostrar su aprecio, el duque ató su nueva corbata en un estilo más complicado y moderno de lo que lo había hecho hasta entonces en el viaje. Luego bajó a desayunar para disculparse con Valora y decidió que haría que su día fuera feliz. También se dijo a sí mismo que una vez que llegara a York, sus sentimientos por ella podrían cambiar y ella ya no lo traería tan violentamente como lo había hecho anoche. Pensó que la razón era en parte que nunca antes había estado a solas con una mujer durante tanto tiempo, a menos que estuviera haciendo el amor con ella. También se inclinó a atribuir la intensidad de sus sentimientos al hecho de que estaba en mejor estado de salud y más lleno de energía de lo que había estado durante mucho tiempo. El posadero le trajo su desayuno casi tan pronto como estuvo sentado en la mesa. Para sorpresa del duque, Valora no apareció. No le preocupaba que ella hubiera desaparecido o estuviera enferma, porque la había escuchado moverse en su habitación mientras se vestía y hablaba con otra persona, que imaginaba que era una camarera. Sin embargo, miró a su reloj 2 o 3 veces antes, mientras terminaba su café, y ella entró en el salón. Estaba a punto de preguntarle qué la había retenido, cuando ella se acercó a su lado para decirle: ¿Podrías darme algo de dinero? El duque arqueó las cejas, pero él no habló y ella agregó rápidamente: No quiero tomar más de lo que puedas darme, y estoy segura de que el abuelo te devolverá el dinero cuando lo alcancemos. ¿Para qué quieres dinero en este momento?, preguntó el duque. Pensó que Valora respondería que era para la camarera que la había estado ayudando. Para su sorpresa, ella vaciló y miró hacia abajo en lo que él pensó que era una manera avergonzada. Espero que no tengamos secretos el uno al otro. En cualquier caso que tenga que ver con nuestro viaje, dijo en voz baja. Es para la criada que me ayudó con tus corbatas, respondió Valora. Está muy preocupada por sí misma. La forma en que Valora habló hizo que el duque estuviera seguro de que sabía la respuesta a su pregunta. Pero esperó, y después de un momento ella dijo con el color subiendo a sus mejillas: Ella está esperando un bebé y ya no estará empleada aquí. Ella no sabe a dónde irá. Entonces supongo que no está casada, comentó cínicamente el duque. Valora levantó los ojos hacia los suyos. ¿Cómo lo adivinaste? El duque desistió de decir que no solo era la historia más antigua del mundo, sino una de que las camareras, los mendigos y mujeres de todo tipo y condición usaban para extraer dinero de los de corazón blando. ¿Cuánto quieres?, preguntó. Siento que está mal de mi parte pedirte que pagues cuando soy yo quien la que desea ser caritativa, respondió Valora. Pero, ¿podrías darme 2 o 3 guineas? El duque se metió la mano en el bolsillo y sacó 3 guineas doradas que extendió en la palma de su mano. Valora se las quitó diciendo: Gracias, eres muy amable, y te prometo que te devolverán el dinero. Llegó a la puerta cuando el duque dijo: Creo que deberíamos darnos prisa. No vamos más tarde de lo habitual. Solo estaré 1 minuto más o menos, respondió Valora. La oyó subir corriendo las escaleras y ella se unió a él unos minutos más tarde y sin hablar se sentó a la mesa del desayuno y comenzó a comer rápidamente. Me ocuparé de los caballos, sugirió el duque y salió a los establos. A pesar de que Valora había dejado su café porque hacía demasiado calor para beber, cuando salieron de la posada los sirvientes ya estaban limpiando la puerta. Los mozos estaban frotando los caballos y el duque esperaba con aprensión que ninguno de los invitados estuviera despierto para verlos partir. Él, sin embargo, no le dijo nada a Valora, y cabalgaron rápidamente a través de los campos y la tierra no cerrada, todo el tiempo en dirección norte. Era un día encantador, con una neblina de calor sobre la parte baja del valle. El sol, cuando salió, prometió que más tarde haría mucho calor. Los caballos estaban frescos y el duque empujó un poco a Sansón, sintiendo que era imperativo que recuperaran el tiempo perdido, aunque se dijo a sí mismo que era innecesario. Al mismo tiempo, había aprendido en la guerra a confiar en su sexto sentido,
que de alguna manera extraña siempre lo había alertado cuando había algo inesperadamente peligroso para él. Sin embargo, ahora se preguntaba si su presentimiento era algo más que una nueva conciencia de las atracciones de Valora, y debía llevarla a un lugar seguro. Estaba seguro de que ya habían recorrido la mayor parte del camino, pero debido a que no estaba en la gran carretera del norte, donde había hitos, no tenía idea precisa de qué tan lejos estaban de York. Podría, por supuesto, haber preguntado en la posada, pero se dijo a sí mismo que no tenía sentido hacerle saber al publicano a dónde iban, por si acaso alguna desafortunada casualidad, Walter, si todavía los estaba persiguiendo, hiciera preguntas en la posada. No pueden estar lejos, calculó, y mantuvo a los caballos galopando a toda velocidad durante más tiempo de lo habitual. Al mediodía decidió que debían almorzar, que una vez más había tomado la precaución de ordenar y llevaba consigo. Esta vez, debido a que la posada era de mejor calidad que las que habían recibido anteriormente, había pedido una variedad de embutidos la noche antes de irse a la cama, y también fruta que les habían ofrecido en la cena. Incluso había encontrado en la lista de vinos un vino que, si se enfriaba, pensó que sería bebible, y cuando vio un pequeño arroyo serpenteando a través de una exuberante pradera, decidió que sería un enfriador de vino natural. Por lo tanto, detuvo a Sansón bajo un gran sauce llorón, y mientras desmontaba, Valora exclamó encantada: «Este es un lugar encantador para que comamos. Esperaba que quisieras detenerte aquí. Al menos nadie puede acercarse a nosotros desprevenidamente», dijo el duque. Mientras hablaba, miró la pradera brillante con flores de cuco, caléndulas y ranúnculos que se extendían por una larga distancia a cada lado del arroyo. Valora se echó a reír. «Puede haber indios rojos arrastrándose hacia nosotros a través de la hierba. Yo podría haber dicho cocodrilos en el arroyo», respondió el duque. Luego tomó el vino de su alforja y se inclinó sobre la orilla para ponerlo firmemente en el agua. Cuando se dio la vuelta, Valora había traído la comida de su silla de montar y abrió el paquete en el que estaba contenida. Luego se quitó el sombrero y la chaqueta. Ella llevaba una blusa blanca de encaje que el duque vio revelar las curvas de sus pechos, y también percibió que en ella estaban sujetos 3 broches. Había 3 pequeñas estrellas de diamantes que variaban en tamaño, y pensó que de alguna manera eran muy apropiadas para Valora. Ella debe haber seguido la dirección de sus ojos, y como si él le hubiera hecho la pregunta, dijo: «Eran de mamá, y tuve que esconderlas de mi madrastra. De lo contrario, ella me las habría quitado». «Eso fue inteligente de tu parte», sonrió el duque. Pero mientras hablaba era consciente por una larga experiencia de que las estrellas de diamantes, aunque muy atractivas, especialmente cuando una mujer las llevaba en el cabello, no eran particularmente valiosas, y esperaba que el abuelo de Valora fuera lo suficientemente rico como para mantenerla cómoda. Otra idea se le presentó a la mente, pero la apartó de él, y dijo en voz alta: «Como te has puesto tan cómoda y el sol se está volviendo abrumadoramente caliente, ¿me permitirías quitarme el abrigo de montar?» «Por supuesto», respondió Valora con una sonrisa. «Todavía no te he agradecido por mis corbatas», dijo el duque. «Nunca las he tenido mejor lavadas y almidonadas, exactamente a la rigidez correcta, según lo prescrito por Vieux Brummel». «Me alegro de que estés contento», respondió Valora. «¿Aspiras a ser un dandy?» «Ciertamente no», dijo el duque positivamente. «Creo que podría ser uno», continuó Valora, «especialmente cuando te atas la corbata tan bien como lo has hecho esta mañana». «Los dandys son criaturas afectadas y frívolas», dijo el duque. «Si te gusta llamarme mozo o corintio, ese es un asunto diferente». «¿Estás seguro de que eres un corintio por la forma en que conduces?», respondió Valora. «¿Pero no son todos los aristócratas muy importantes?». La forma en que hizo la pregunta hizo que el duque se diera cuenta de que no se le había ocurrido que estaban en condiciones de asociarse con figuras sociales tan elevadas. Se dijo a sí mismo que una vez estaba enfrentando la verdad de una manera contundente. Era obvio que Valora no sospechaba en lo más mínimo que podría ser otro que un caballero rural ordinario o algo empobrecido. Era consciente de cómo Freddy se reiría si supiera que casi se sentía molesto de que su verdadera identidad no era más obvia. «Esto de nuevo es bueno para mi alma», se dijo a sí mismo con ironía,
mientras se servía la comida, que ciertamente era mejor que cualquier cosa que hubieran comido en los días anteriores. El vino, cuando se enfriaba, parecía muy agradable, pero el duque no estaba seguro si era el vino en sí o la vista de Valora sentada al lado del arroyo con la falda completa de su traje, ondeando a su alrededor y pareciendo una flor. Ella estaba viendo el agua moviéndose cristalina sobre una piedra. Abajo, los pájaros volando hacia abajo para beber de él, y la luz del sol brillando dorada para hacer que toda la imagen pareciera de alguna manera encantadora. Esto es lo que estoy, se dijo él a sí mismo, encantado. Entonces pensó cínicamente que era sin duda el encantamiento que desaparecería tan pronto como regresaran a la civilización. Entonces, mirando la cara de Valora, se dio cuenta de que ella estaba preocupada por algo. ¿Qué te preocupa?, preguntó. Estaba pensando en esa pobre mujer en la posada. La ayudaste, y no deberías agregar sus problemas a los tuyos. Estaba muy agradecida por el dinero. Tenía lágrimas en los ojos, dijo Valora. Miró hacia el arroyo como si fuera tímida, antes de agregar. Pero hay algo que no entiendo. ¿Qué es eso?, preguntó el duque. No estaba particularmente interesado, ya que estaba pensando en lo hermosa que era la pequeña nariz recta de Valora, recortada contra los árboles en la orilla opuesta. Le pregunté, dijo Valora en voz baja, ¿por qué no le pidió al padre de su hijo que la ayudara? Ella dejó de hablar. Luego, después de una pausa palpable, el duque preguntó, ¿qué respondió ella? Ella dijo, respondió Valora, y las palabras fueron casi inaudibles, que ella no sabía quién era él. Hubo un silencio y luego agregó, no entiendo cómo ella no pudo saberlo, pero eso es lo que dijo, y por eso me gustaría que me explicaran cómo una mujer comienza a tener un bebé. Ella miró al duque mientras hablaba, y él vio en sus ojos muy abiertos, preocupados y muy inocentes. Por un momento se sorprendió de que ella fuera tan ignorante. Entonces, mientras se preguntaba cómo podría responderle, supo que estaba enamorado. Un sentimiento extraño se apoderó de él, y debido a que era algo que nunca antes había sentido por ninguna mujer, lo reconoció instantáneamente por lo que era. Fue el amor lo que le hizo querer proteger a Valora, no solo de los hombres que la seguían, de una bestia tan cruel como Sir Mortimer, sino también de un conocimiento del mundo que podría lastimarla o conmocionarla. Nunca antes en su vida el duque había sentido la necesidad de proteger a una mujer, y nunca antes había sabido que no solo deseaba una, sino que también sentía que ella era algo sagrado. Todo se apoderó de él como un relámpago o un rayo de luz solar, y era consciente de que la pregunta sin arte de Valora había despertado una caballerosidad que había permanecido latente dentro de él durante años. Porque las damas en el mundo social en el que se movía tenían una libertad de expresión y una laxitud de moral introducida por el rey, que era muy diferente del comportamiento de la generación de su madre, el duque no había llegado a esperar nada más. Las mujeres que conocía a veces eran tan escandalosas en lo que decían como en su comportamiento. Nunca antes se le había pasado por la mente que cualquiera de ellas ignoraría el acto sexual entre un hombre y una mujer, o que la inocencia era una cualidad deseable en sí misma. Sin embargo, ahora que miró a Valora a los ojos y vio lo perpleja y desconcertada que estaba, sintió como si fuera una santa que debía colocar en un santuario en su corazón, o tal vez un pequeño ángel que no debía estar contaminado por el mundo. La amo, se dijo a sí mismo, y ella es todo lo que he estado buscando en mi vida. Me he aburrido y desilusionado porque no podía encontrarla. Ella estaba esperando su respuesta y él anhelaba abrazarla y decirle que la cuidaría y la mantendría a salvo no solo del peligro físico, sino también de todo lo que le preocupara en su mente. Pero sabía que era demasiado pronto. Los hombres la habían asustado y conmocionado, y aunque ella confiaba en él, el duque era muy consciente de que ella hablaba con él impersonalmente. De hecho, su pregunta podría haber sido dirigida a un padre o un hermano, pero ciertamente no a un hombre por quien ella tuviera algún sentimiento profundo. Entiendo lo que te preocupa, dijo largamente en voz baja. Pero como siento que debemos seguir adelante, ¿podemos hablar de esto en otro momento? La expresión en los ojos de Valora cambió y volvió a mirar hacia el arroyo. Sí, por supuesto, dijo.
pero es tan encantador aquí que desearía que pudiéramos quedarnos más tiempo. Tal vez algún día regresemos o encontremos otro lugar encantado como este. Encantado, Valora exclamó. Esa es la palabra correcta. Es justo lo que he estado sintiendo que realmente es. Y yo también, estuvo de acuerdo el duque. Sus ojos se iluminaron mientras continuaba. ¿Realmente crees eso o solo lo estás diciendo para complacerme? Creo que ya debes darte cuenta, respondió, de que trato de decir la verdad. Creo que sería un insulto a nuestra amistad hacer cualquier otra cosa. Había acentuado deliberadamente la palabra amistad. Valora respondió con una sonrisa cuando dijo, pero por supuesto, los amigos siempre deben ser honestos y francos entre sí. Y somos amigos real y verdaderamente, ¿no es así? Ella se había levantado a sus pies mientras hablaba, ya que el duque se había levantado hacia los suyos, y fue con dificultad que resistió el impulso de poner su brazo alrededor de ella y decirle lo que sentía, que no era amistad sino algo mucho más profundo. En cambio dijo, realmente y verdaderamente. Valora soltó una risita de deleite ante sus palabras y se puso el sombrero en la cabeza. Luego, mientras recogía su chaqueta, preguntó, ¿cabalgamos como estamos? Hace mucho calor. Creo que hay pocas personas que nos criticarían por parecer poco convencionales, respondió el duque. No, respondió, y cada milla nos alejamos más y más de cualquier cosa que pudiera ser horrible y aterradora. Estoy seguro de que hemos cruzado la frontera hacia una tierra nueva e inexplorada, dijo el duque a la ligera, y esperaba que fuera la verdad. Impredeciblemente, sin embargo, todavía tenía un presentimiento inexplicable de peligro, y a pesar del calor se movieron rápidamente con los caballos respondiendo a lo que se les pedía. Habían estado montando durante algunas horas cuando Mercurio de repente disminuyó su velocidad, y Valora dio una exclamación. Ella estaba detrás del duque, y él miró hacia atrás. ¿Qué es?, preguntó. Creo que Mercurio ha recogido una piedra en su pezuña. Valora habría desmontado, pero el duque se lo impidió, diciendo, «Sostén la brida de Sansón y déjame ver». Mientras saltaba al suelo, esperaba fervientemente que Mercurio no se hubiera quedado cojo. Nada podría ser más desastroso en este momento, y aunque pensó que era poco probable, ya que se habían estado moviendo sobre praderas que no estaban infestadas de madrigueras de conejo, existía la posibilidad de un tendón tenso. Sintiéndose aprensivo, tomó la pezuña trasera de Mercurio y vio que Valora tenía razón. Había una piedra encajada debajo de su herradura. El duque regresó a su silla de montar. Cuando montaba, llevaba en el bolsillo de su silla de montar un instrumento especial para quitar piedras de los cascos de los caballos. Muchos de los caminos rurales estaban en mal estado, especialmente después de un clima lluvioso o una tormenta de invierno que disparaba el polvo, que era fácil para un caballo recoger una piedra que lo haría cojo hasta que fuera extraída. Sabiendo lo que tenía que hacer, Valora se deslizó de la silla de montar y se quedó sosteniendo a Mercurio por la brida, acariciando su cuello y hablando con él en caso de que estuviera asustado. No es que lo que el duque estaba a punto de hacer lo lastimara, ella sabía. Era solo que podía estar nervioso por ser manejado por un extraño. Podía doblar o retroceder o hacer las cosas difíciles simplemente por estar inquieto. «Eres un chico tonto por retrasarnos», dijo hablándole con voz suave. Hizo que Mercurio acariciara su nariz contra ella. El duque trató de extraer la piedra, pero la encontró firmemente encajada. Enderezó la espalda y Valora preguntó, «¿Lo has hecho?» «Todavía no», respondió el duque. «Es bastante complicado, pero lo intentaré de nuevo». Esta era otra tarea que no había intentado durante mucho tiempo, y se preguntaba si estaba siendo singularmente inepto o si la piedra era más difícil de lo que podría haberse esperado. Luego, mientras ondeaba, la piedra se desprendió, pero también lo hizo la herradura. Juró suavemente bajo su aliento, y aunque Valora no había escuchado lo que dijo, sintió su molestia. «¿Qué pasa?» «Tendremos que encontrar un herrero». «Seguro que habrá uno no muy lejos», respondió Valora con confianza. «Eso espero», respondió el duque. Llevando la herradura en la mano, se acercó a Valora y dijo, «Nos lo tomaremos con calma, y Mercurio no sufrirá ningún daño sin herradura en este suelo blando».
pero es esencial que tenga una antes de ir mucho más lejos. Mercurio se disculpa por ser una molestia. Estoy seguro de que se da cuenta de que no es culpa suya, y tal vez la responsabilidad recae en el último herrero que lo calzó. Espero que no, respondió Valora. Es un querido anciano que atendía a todos los caballos de papá, y siempre hablaba como si fuera un médico y fueran sus pacientes. Entonces espero que encontremos uno de su especie en el próximo pueblo, respondió el duque y siguieron cabalgando. Valora no estaba en lo más mínimo perturbada porque no podían viajar tan rápido como lo habían hecho por la mañana. Todo el tiempo habían estado galopando con una urgencia que la sorprendió. Ella había estado pensando que el tiempo se estaba escapando y que una vez que llegaran a York nunca lo volvería a ver. Cuando se despertó de un sueño inquieto, estaba segura de que él anhelaba liberarse de la responsabilidad de llevarla con su abuelo y poder concentrarse en sus propias preocupaciones. Como él no había ofrecido ninguna información sobre por qué iba a York, ella sintió que de alguna manera sería de mala educación preguntarle algo que fuera demasiado personal. Ahora, cuando lo pensó, se dio cuenta de que nunca había hablado de su familia, su hogar o incluso sus amigos. Espero que sea naturalmente reservado, pensó para sí misma. O de lo contrario, es que no tiene ningún deseo de confiar en mí. De todos modos, ella quería saber si tenía hermanos y hermanas, si su madre y su padre estaban vivos y dónde vivían. Todo lo que realmente sabía era que, como ella, él no tenía deseo de casarse, y que nadie podría haber sido más amable o más considerado que él, cuando ella había estado completamente desesperada. Él es muy maravilloso, se dijo a sí misma, mientras cabalgaban uno al lado del otro, el duque sosteniendo a Sansón para seguir el ritmo de Mercurio. En mangas de camisa, sin abrigo, se veía, pensó ella, más fuerte y más masculino que nunca. Bajo sus pestañas miró su perfil clásico, mientras él miraba hacia adelante, buscando un pueblo donde esperaba encontrar un herrero. Entonces notó la amplitud de sus hombros, y pensó que casi podía ver una ondulación de sus músculos bajo la delgada tela de su camisa. Su cintura era pequeña, y montaba un caballo como si fuera parte de él. Valora era consciente de que ahorcajada sobre un semental negro tan magnífico como Sansón, el hombre y la bestia hacían una imagen que podría haber salido directamente de la mitología. Él es como un dios, reflexionó. Entonces recordó que los dioses mismos habían bajado a la tierra porque deseaban comportarse como hombres y disfrutar de los placeres con los que la humanidad fue bendecida, especialmente la del amor. Valora volvió a mirar hacia adelante lejos del duque. Era consciente de un sentimiento muy extraño dentro de ella, un sentimiento que no podía explicarse a sí misma. Era diferente de todo lo que había conocido antes. Era algo así como un anhelo, y aún más intenso. Al mismo tiempo era consciente de que su corazón latía en su pecho y una extraña constricción en su garganta. Tal vez fue el vino que bebí en el almuerzo lo que me hace sentir así, se dijo Valora, pero sabía que esa no era realmente la explicación. «¡Hay un pueblo!», exclamó el duque. Valora vio por encima de los árboles una aguja de una iglesia y unos segundos más tarde varias chimeneas. «Reza mucho», dijo el duque, «para que haya un herrero aquí con una fragua y que esté en casa». Valora había vivido en el campo y sabía que los herreros a menudo estaban fuera visitando granjas o establos de un noble, y a veces los caballos del pueblo tenían que esperar días, o incluso semanas, antes de que pudiera atenderlos. Debido a que el duque le había dicho que lo hiciera, ella envió una pequeña oración en su corazón para que el herrero estuviera allí. Al mismo tiempo sabía que un retraso no la perturbaría. Para llegar al pueblo abandonaron la pradera y se encontraron en una carretera que podría haber sido la principal, que obviamente pasaba por el centro de la propia aldea. Primero, había una serie de cabañas bastante atractivas con ventanas de cristal de diamante y chimeneas isabelinas retorcidas. Luego había una tienda con frente de proa, frente a la cual había varias mujeres con cestas en sus brazos. Más allá, en el lado opuesto de la carretera, había un cementerio y un buen número de personas que pasaban por él. El duque estaba a punto de bajar de Sansón y preguntar si había una herrería, cuando Valora dio un grito y señaló delante de ellos.
Casi exactamente frente de la iglesia podía ver un caballo sostenido en una gran puerta abierta y más allá de ella la luz encendida de una fragua. «Estamos de suerte», dijo el duque con voz baja, y siguieron cabalgando hasta la herrería. El herrero era un hombre enorme, pasado de la mediana edad, pero todavía con músculos de un luchador de premios. Estaba terminando de derrar un caballo y un hombre sostenía otro por la brida. El herrero miró al duque cuando apareció en la entrada. Se dio cuenta de que era un caballero y dijo: «No lo retendré mucho tiempo, señor. Este cliente está listo». Quitó el casco del caballo de su rodilla mientras hablaba y lo dejó en el suelo. Cuando se elevó a una gran altura, el dueño dijo: «Gracias, Jim», y golpeó un chelín en el costado de la fragua. El duque salió al camino hacia donde Valora estaba de pie sosteniendo a Sansón y a Mercurio. «Tus oraciones fueron muy eficaces», dijo. «No solo hemos encontrado un herrero, sino que está libre para arreglar a Mercurio. No debería tomar mucho tiempo». Valora le sonrió mientras él tomaba a Mercurio y lo llevaba a la fragua. Mercurio estaba un poco nervioso, pero el duque lo manejó con pericia, y como a menudo lo habían calzado antes, después de un momento más o menos se quedó quieto. Afuera, Valora sabía que lo que se estaba llevando a cabo era un servicio en la iglesia, y pensó que debía ser una boda. Podía escuchar la música de un órgano y las voces de los niños cantando un himno que se cantaba comúnmente en las bodas. Se preguntaba cómo era la novia y si estaba muy feliz, y si realmente quería casarse con el hombre con el que se casaba, cuando de repente escuchó el sonido de cascos. Mirando hacia atrás por el camino que ella y el duque habían venido, vio un caballo que viajaba a una velocidad tremenda por el camino hacia ella. Ella estaba mirando al hombre montándolo sin gran interés. Cuando se acercó, se dio cuenta de que había algo familiar en él. Ella comenzó a pensar que debía estar equivocada. Entonces, cuando se acercó aún más, vio que era el señor Travers. Instintivamente levantó la mano para detenerlo, dando un paso más lejos en el camino mientras lo hacía, mientras todavía se aferraba a la brida de Sansón. Al principio no la vio. Entonces vio por la expresión de su rostro que estaba sorprendido y atrajo a Bessie abruptamente tirando de ella hacia atrás en sus caderas. Luego, cuando la yegua se detuvo, se arrojó de la silla de montar diciendo en voz baja e insistente: «¿Qué estás haciendo aquí? ¿Dónde está Standon?» «Está dentro», respondió Valora, indicando con su mano a la herrería. El salteador empujó la brida de Bessie en la mano de Valora y caminó rápidamente hacia la fragua. El duque estaba tan sorprendido de verlo como Valora. «¿Dónde has estado?», comenzó a preguntar. Luego, cuando vio la expresión en el rostro del bandolero, revisó sus palabras. El señor Travers miró al herrero. «Debo hablar contigo», dijo en voz baja. El duque sabía que sería un error hablar frente a un extraño. «Haz que Valora sostenga a Mercurio», sugirió. El salteador entendió y salió a tomar a Sansón y a Bessie de Valora. «Standon quiere que sostengas a Mercurio», dijo sin explicación. Debido a que sabía que algo serio debía haber sucedido, Valora corrió hacia la fragua para tomar a Mercurio del duque. Caminó rápidamente hacia el saltador. «¿Qué pasa?», preguntó. «Walter y Hillers están justo detrás de mí», respondió el salteador. «Anticipé que estarías más adelantado que esto». «Hemos estado algo retardados», respondió el duque. «Lo cual es desafortunado. Descubrieron dónde te quedaste anteanoche, y cuando supe que en The Fox and Goose, donde descansaste anoche, que te fuiste a las 5 de la mañana, esperaba que estuvieras mucho más lejos que esto». «¿Crees que vienen por aquí?», preguntó el duque. «Estás en la carretera principal», respondió el salteador. Los labios del duque se tensaron. «¿Qué tan lejos están atrás?». El salteador se encogió de hombros. «Tal vez 10 minutos. ¿2 de ellos?» El escolta estaba enfermo, así que solo están Walter y Giles. El duque volvió a mirar la fragua y supo que pasarían varios minutos antes de que Mercurio estuviera fijamente reparado. Se preguntaba desesperadamente qué debía hacer. Pensó que podrían esconderse en algún lugar en la aldea. Entonces vio, mientras habían estado en la fragua, varias personas habían comenzado a congregarse fuera de la iglesia. Había 3 mujeres con sus cestas de la compra, otra mujer con varios niños pequeños y media docena de niños que obviamente no tenían nada mejor que hacer. Cuando el duque los miró,
Vio que todos estaban mirando a la puerta de la iglesia, y en ese momento apareció la novia, vestida con un vestido blanco tradicional, el velo retirado de su rostro. Era una chica de mejillas de manzana, tal vez la hija de un granjero local, y su novio se venía feliz y sonrojado, lo que obviamente se debía a la atención. Sus padres y amigos lo siguieron, todos iban radiantes con la benevolente buena voluntad que invariablemente evoca una boda. Cuando la pareja nupcial llegó a la iglesia, el concierto del granjero, tirado por un caballo decorado con una corona de flores silvestres, se acercó, y la novia y el novio se apresuraron a entrar a él. Hubo gritos de buena suerte y Dios los bendiga de las mujeres y vítores algo irónicos de los niños pequeños que corrieron al lado del concierto cuando comenzó el camino. El desayuno de la boda obviamente se estaba llevando a cabo no muy lejos, ya que los padres y amigos comenzaron a caminar rápidamente en la dirección que había tomado el concierto. «Creo que tendrás que correr por ello», sugirió el salteador. No había duda por el tono de su voz que estaba incómodo. «Tengo una idea mejor», respondió el duque. Poniendo la brida de los 2 caballos en la mano del bandolero, entró en la fragua. «Ahí he hecho un buen trabajo», dijo el herrero en un tono de satisfacción. «Ahí he hecho un buen trabajo», dijo el herrero con un tono de satisfacción. «Usted tiene un fino caballo, señor, y él no le dará ningún problema por las próximas millas invertidas». Se rió de su broma y luego miró con deleite la media guinea que el duque había dejado en la fragua. «Gracias, señor», dijo brevemente. El duque había tomado la brida de Valora y sacó a Mercurio rápidamente de la fragua. Lo llevó afuera y le entregó las riendas al salteador. «Pon a los caballos en algún lugar donde no se extravíen», ordenó. «Espero que haya establos unidos a la fragua, generalmente los hay. Entonces síguenos a la iglesia». El salteador de caminos le dirigió una mirada inquisitiva. Luego dijo: «Si se trata de una pelea, Walter es mío». El duque no esperó a responder. Simplemente puso su mano debajo del brazo de Valora y la llevó a través del pórtico que ahora estaba vacío de turistas y por un corto camino de grava hasta la puerta de la iglesia. «¿A dónde vamos?», preguntó en un susurro. Ella había adivinado sin que se le dijera que el bandolero había relacionado con el duque, y ahora el terror que podría ser capturada y llevada de vuelta a Heverington Hall y Sir Mortimer había regresado. Barrió todos menos una necesidad frenética de aferrarse al duque con ambas manos y rogarle que la salvara. Llegaron a la puerta de la iglesia y cuando el duque entró, todavía sosteniéndola del brazo, pensó que tal vez tenía la intención de buscar refugio en la iglesia, como los criminales habían podido hacer en el pasado para escapar de sus perseguidores. Sin embargo, tenía la sensación de miedo de que Walter no respetaría la santidad de la casa de Dios, sino que solo se preocuparía por gratificar a su madrastra y, por supuesto, a Sir Mortimer. Estaba temblando cuando el duque la llevó al altar y vio a un viejo clérigo delante de ellos, moviéndose desde el altar, que estaba decorado con lirios. El duque caminó hasta que estuvieron frente al párroco, quien, atento a sus pensamientos, solo de repente se dio cuenta de ellos. Levantando la cabeza, los miró a través de sus gafas. «Estoy seguro, vicario, de que tiene prisa por unirse a la fiesta de bodas», dijo el duque en voz baja, «y beber a la salud de la novia. Pero si me casas con esta joven inmediatamente, te daré 200 libras para la restauración de la iglesia». Por un segundo el vicario miró fijamente al duque como si pensara que no había oído bien. Luego dijo con voz temblorosa: «¿Dijo usted 200 libras, señor?» «200», respondió el duque. «Y si tú tienes prisa, yo también».